Salve, legionarios. Esta que vemos es el mapa del Imperio Romano antes de la intervención del emperador Aureliano, problemático, con dos grandes y gravísimas secesiones y rebeliones. Este es el mapa pocos años después. Tras la intervención de Aureliano, como pueden ver, el Imperio Romano ha recuperado su esencia. Los guiaremos en este documental al descubrimiento del emperador Aureliano, el restaurador del mundo. Entonces, primero, para entender la figura de Aureliano, debemos comprender el Imperio Romano en su situación durante la crisis del siglo III después de Cristo. Se trataba de un periodo de profunda crisis. ¿Por qué? Primero, por un problema de poder. Roma había elaborado un sistema en el que estaba el emperador, los pretorianos que lo protegían, el senado que representaba la autoridad del pueblo y las unidades de contingente militar que mantenían un determinado equilibrio. A veces había habido problemas, guerras civiles, momentos de tensión, pero este sistema había funcionado sustancialmente durante siglos, mientras que en el siglo III esto se desmorona completamente, porque ya, sin nuevos territorios que conquistar, el ejército había tomado el control de la situación. Continuaba a nombrar, así que a la fuerza de los soldados se nombraban nuevos emperadores. Había un carrusel de emperadores continuos y por lo tanto un vacío de poder, una anarquía militar, como se ha llamado, y por lo tanto un caos completo. A este problema fundamental interno se sumaba una crisis demográfica, porque por ejemplo la peste antonina o la peste de Cipriano había diezmado la población, así que había un problema también justamente demográfico y por lo tanto de personas que trabajaban en los campos y en la producción. Además también había una crisis importante del comercio, había una crisis económica, una crisis fiscal monetaria, es decir, el sistema se estaba atascando completamente. Mientras tanto, también había amenazas externas, por ejemplo, en la frontera septentrional estaban principalmente los francos y los alamanes, que presionaban y violaban continuamente las fronteras y los límites del imperio, devastando las zonas e incluso la situación era tan grave que se habían creado dos secesiones. Al oeste estaba el imperio de las Galias, veremos de qué se trata, y al este estaba el reino de Palmira, es decir, realmente dos partes del imperio romano que se habían separado y actuaban de manera autónoma. Esta es la situación. Este es el escenario en el nacimiento del emperador Aureliano. Como veremos, sin duda el emperador cambiará completamente el diseño de Europa. En esta situación nace Aureliano. ¿Cuál era su familia? Bueno, no sabemos mucho del padre, ni siquiera sabemos exactamente su nombre. Sabemos que era un colono, así que, básicamente, trabajaba la tierra, era un campesino, mientras que su madre, que se llamaba Aureliano, era una sacerdotisa del dios Sol. En este punto nace en 214 d.C. Como nos informa Giovanni Malalas, que es un cronista bizantino, nace en 214 d.C. Lucio Domicio Aureliano. Nace en la histórica y conocida zona de la Panonia Inferior, que corresponde a la actual Hungría. En realidad, este dato no es absolutamente seguro. Tenemos otras fuentes antiguas que nos indican zonas un poco diferentes. Por ejemplo, según la historia augusta, habría nacido en Mesia, que corresponde a la actual Serbia o Bulgaria, mientras que, según otra fuente, la Epítome de Cesaribus, habría nacido entre Dacia y Macedonia. Así que, en realidad,
Su lugar de nacimiento no es muy seguro, pero se identifica comúnmente como un emperador ilirio. La Iliria era una zona que corresponde a la parte occidental de los Balcanes y por lo tanto es un clásico emperador ilirio. Él nace y durante su adolescencia tiene un imprinting, es decir, tiene una influencia muy profunda, muy importante, que es la del culto del dios Sol, el llamado Sol Invictus, que evidentemente le es transmitido por su madre. Por lo tanto, él nace con esta religión, con este culto importante, en el que él cree y verán que será importante en el futuro para sus estrategias de gobierno y sus disposiciones también religiosas, una vez convertido en emperador. El joven, Aureliano, sabemos que alrededor de los 20-22 años se alista en el ejército y lo encontramos entre diversas fuentes antiguas. Se le menciona en algunas zonas importantes, en algunas áreas que estaban dedicadas a contener la furia de los bárbaros. Por ejemplo, lo encontramos en Iliria luchando contra los sármatas, que eran un enemigo histórico de los romanos en este periodo. Luego lo encontramos en Maguncia, que era otra ciudad militar importante. Fundamental, Mogontiacum, como era su nombre antiguo, y allí habría contribuido a luchar contra los francos, contra las incursiones de los francos, y luego lo encontramos nuevamente en la zona del Bajo Danubio para repeler, en calidad de teniente, las incursiones de los godos. Por lo tanto, él es un militar que hace toda la carrera y que los primeros años de su juventud los emplea en repeler a los bárbaros que quieren invadir el imperio. La situación cambia. En un año muy preciso, en 268 d.C., nos encontramos en una situación en la que los germanos están presionando en las fronteras del Rin, mientras que los godos presionan para entrar en la zona de los Balcanes. El emperador, en ese momento, es el emperador Galieno, y Galieno se encuentra en Mediolanum, es decir, la actual zona de Milán, y está asediando dentro de Mediolanum a un usurpador llamado Aureolo. Aquí, en esta situación, ocurre algo importante. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, en realidad, a Galieno no le agradaba a los pretorianos y a los altos mandos del ejército. Su acción, aunque muy efectiva, digamos que no era suficiente para las pretensiones del ejército. Y entonces, aquí tenemos una serie de fuentes antiguas. Sonara y Aureliano Víctor nos dicen que precisamente Aureliano fue el líder de una conspiración para para matar al emperador Galieno. Aureliano en particular, que en ese momento era el jefe de la caballería, se habría unido a otros generales, el general Claudio, el general Marciano, y también a Aureliano, que era oficialmente el jefe de los pretorianos. Esta coalición, esta conspiración decide matar al emperador Galieno y entonces, ¿qué sucede? Hacen circular el rumor de que Aureolo ha comenzado a retirar las tropas y está listo para rendirse. Galieno recibe esta noticia, sale de su tienda sin ser seguido por sus guardias, y uno de sus secretarios, algunos identifican el nombre como Cecropio, toma un estilete, toma un puñal y apuñala al emperador, matándolo en el acto. En este punto el emperador Galieno está muerto, y por lo tanto su sucesor llega de inmediato. Su sucesor es Claudio, que formaba parte de la conspiración de la que hemos hablado, que toma el nombre de Claudio II, convirtiéndose así en el nuevo emperador. Claudio II manda a matar inmediatamente a Aureolo. Quizás Aureliano en realidad no quería, pero Claudio II decide usar la mano dura, mata a Aureolo y toma a Aureliano como su vice, como su mano derecha. Así que, en realidad se establece una nueva situación en la que Claudio II, que luego será llamado el Gótico, es el nuevo emperador y Aureliano es su principal colaborador y general, el viceemperador, podemos decirlo así. Claudio II y Aureliano juntos llevan a cabo una larga serie de campañas militares para seguir rechazando a los bárbaros y lo hacen de manera bastante efectiva. Tenemos algunas batallas que señalar. Por ejemplo, hay un enfrentamiento, la batalla del lago de Garda del 269 d.C., en la que juntos rechazan a los alamanes, una tribu germánica que era particularmente peligrosa. Y luego hay otra batalla muy importante, la batalla de Naíso, luchada en la zona que, también en 269, actualmente corresponde a Serbia, contra la población de los godos,
y esa es una batalla muy importante porque 50.000 godos son aniquilados, son exterminados, y durante al menos un siglo los godos, después de esta paliza, no se permitirán más cruzar las fronteras romanas, así que la batalla de Naiso es una batalla que salva al imperio de un peligro al menos un siglo, realmente grave e importante, todo gracias a este binomio entre Claudio II y Aureliano. En un cierto momento, Claudio II y Aureliano se dividen. Claudio II llega a la ciudad de Sirmio, que era una importante fortaleza militar en la frontera, para luchar contra los Utungi, mientras que Aureliano permanece más al sur en los Balcanes. Sin embargo, Claudio II se enferma de peste de repente, su salud se derrumba de manera desastrosa y muere. El Senado entonces querría dar la sucesión al hermano de Claudio II, que se llamaba Quintillo, pero Aureliano no está de acuerdo porque el vice en realidad era él, así que Aureliano corre inmediatamente hacia Sirmio, se hace acompañar, por supuesto, por un contingente de militares, y al llegar al lugar es aclamado por los soldados que lo reconocen como un gran general y nuevo emperador. Así que Aureliano le quita el puesto a Quintillo y se convierte oficialmente el nuevo emperador, que tiene el pleno mando de un imperio romano que, sin embargo, está en grave crisis. Estamos entonces en el 270 de Pintos de Cristo. Aureliano se ha convertido en emperador. ¿Cuál es la situación? Él tiene al oeste este imperio de las Galias, que es una zona que ha tenido una secesión, se está autogestionando y por lo tanto representa un problema importante. Pero el imperio de las Galias quería autogestionarse, no quería invadir Roma, así, en este momento no es el problema más urgente. Al este, en cambio, está el reino de Palmira. Es otra zona que se ha separado oficialmente del Imperio Romano y que, en cambio, es más agresiva porque quiere gobernar Oriente de manera totalmente autónoma, también de forma bastante amenazante. Pero en ese momento Aureliano no puede intervenir de inmediato porque hay otros peligros más urgentes. Por lo tanto, en realidad establece un acuerdo con la reina Zenobia y su hijo Babayato. Digamos que establece un acuerdo para dar, por así decirlo, una idea también hacia el pueblo romano de acuerdo, de permiso para salvar las apariencias. Por lo tanto, mantiene la zona oriental y se dedica a dos grandes emergencias que, en cambio, son absolutamente más cercanas y son emergencias constituidas por tribus germánicas que nuevamente están marchando hacia Italia. La primera intervención es contra una población, se llamaban vándalos, a asdingos. Aureliano enfrenta a los vándalos asdingos en la zona de Panonia, lleva a cabo una serie de batallas ardientes, cruentas, tremendas, y, sin embargo, logra con gran eficacia derrotar a los vándalos y alejarlos. Y aquí hay algo importante. Normalmente, después de estas batallas entre los romanos y las tribus bárbaras, se elaboraba algún tipo de acuerdo. Es decir, los romanos nombraban federados, así que llamémoslos aliados, a estas tribus, y para mantener su tranquilidad, comenzaban a pagar a estas tribus para que permanecieran más allá de las fronteras del imperio. Sin embargo, esta era una situación humillante para Roma. Como observa bien el historiador Santo Mazzarino, en realidad, prácticamente el imperio romano se convertía en tributario de sus propios aliados. Era una situación absolutamente humillante. Aquí, Aureliano no acepta en absoluto esta práctica que prevalecía en ese periodo. Se niega categóricamente a pagar a estas tribus y, por el contrario, las amenaza con un aniquilamiento total si volvían a molestar los territorios romanos. Así que ven qué fuerza, qué carisma tiene Aureliano. No es un hombre que cede a pactos, parece un romano antiguo, de esos, de otros tiempos, de los gloriosos tiempos clásicos como César, como Augusto. Hay otro peligro constituido por dos tribus. Son de nuevo los alamanes y luego los marcomanos. Estas dos tribus comienzan a acercarse a Italia e incluso desembocan en la llanura padana y por lo tanto realizan una invasión muy cerca de Roma. Aureliano se ve obligado a intervenir con urgencia para contener esta invasión terrible y devastadora. Entonces, ¿qué sucede aquí? Al principio, Aureliano es derrotado. Es derrotado porque lleva a su ejército, se mueve contra los oponentes y está absolutamente convencido de que habrá una batalla campal en la que podrá resolver la situación. Y en cambio, aquí está la fuente antigua Eutropio, que nos lo dice de manera muy precisa.
Estas tribus se comportan de manera bastante astuta, por lo que se acercan, se dividen y tienden una emboscada repentina y mortal a Aureliano, quien sufre muchas pérdidas y se ve obligado a retirarse. Por lo tanto, inicialmente Aureliano es sorprendido de manera inesperada y completamente por esta táctica de guerrilla, de emboscada. Por lo tanto, las cosas van mal para Aureliano, porque los resultados no son positivos. Pero luego, ¿qué sucede? De la misma manera, estas tribus comienzan a dividirse, intentan asaltar, sitiar diferentes ciudades para robar el botín, para ganar, se dividen y van a desenterrar las cosechas en los campos, cometen robos, saqueos, atracos por todas partes, por lo que dividen sus fuerzas. Aureliano tiene tiempo para reorganizar su ejército y finalmente podrá enfrentar de una vez por todas a estas dos peligrosísimas tribus bárbaras. Y aquí sabemos que logra poco a poco obtener una serie de graduales victorias, por lo que al final Aureliano logra alejar a estos alamanes y marcomanos de una vez por todas del norte de Italia, y por lo tanto salva, literalmente, a Roma de un posible asedio. En este punto, Aureliano ha logrado contener un poco más la situación y evitar lo peor, pero llega un momento en el que debe tomar una decisión bastante difícil, una decisión también muy triste, es decir, el abandono de la provincia de Dacia. La Dacia, que vemos aquí en el mapa, era una zona que había sido conquistada por el emperador Trajano. Quizás fue la conquista más importante de Trajano. Era una provincia importante de la que los romanos estaban orgullosos, pero últimamente la Dacia ya no era defendible. Ya no era defendible porque se trataba de un territorio muy extenso, más allá del río Danubio. Por lo tanto, más allá de las clásicas fronteras romanas, estaba literalmente rodeada por toda una serie de tribus germánicas, o incluso desarmadas, y por lo tanto era constantemente atacada. Había infiltraciones continuas. En particular, vemos que había los godos tervingi que atacaban constantemente, había los carpos, había los sármatas yasigis que devastaban constantemente el territorio, y lamentablemente los romanos ya no eran capaces de defender estas fronteras con eficacia. Por lo tanto, sabemos que en un cierto momento entre el 271 y el 274 d.C., Aureliano da la orden de una evacuación definitiva de este territorio. Sabemos por algunas fuentes antiguas que dos legiones, la quinta macedónica y la 14ª gemina, fueron las últimas legiones romanas en permanecer en esos territorios y en organizar la retirada. Las fuerzas fueron reposicionadas a lo largo del Medio Bajo, Danubio. El límite fue reforzado, y por lo tanto esta elección, a pesar de la tristeza, a pesar de la decepción, en cierto modo la humillación de tener que abandonar territorios, permitió tener un límite más defendible, y por lo tanto, a la larga se revela una decisión geopolíticamente efectiva. Ahora llegamos, como han visto, después de haber solucionado varias fallas, haber resuelto diversas emergencias y haber tomado decisiones importantes y difíciles, llega el momento de la rendición de cuentas con los dos estados secesionistas. Inicialmente, Aureliano debe resolver el problema en Oriente contra Palmira. ¿Cuál es esta historia de Palmira? El problema era simple. En las décadas anteriores, en Oriente, estaba la dinastía de los sasánidas, comandados por su emperador, su rey, Shapur y Sapore I, este gran general. De los sasánidas había luchado e incluso ganado. Había vencido en la batalla de Edesa al emperador romano Aureliano. Incluso lo había capturado y lo había humillado. También tenemos relieves en los que se ve que el emperador Aureliano es utilizado como un estribo para montar a caballo, y se cuenta incluso de un final espantoso, torturado, con la piel desgarrada, desollado, por lo que realmente se trata de un final horrible para este emperador. Después de esta gran derrota, toda la frontera oriental del Imperio Romano estaba en grave peligro. No había ningún general romano en ese momento capaz de intervenir, así que en realidad hubo un aliado valioso. Se llamaba Odenato. Odenato era el rey de la ciudad de Palmira. Su familia, desde los tiempos de Septimio Severo, había recibido la ciudadanía romana. Era un aliado de los romanos, así que él, en calidad de aliado, intervino contra los sasánidas, logró expulsarlos e incluso sitiar Ctesifonte, su capital. Por lo tanto,
Odenato fue fundamental para contener el problema de los sasánidas. Precisamente por esta razón, se le habían concedido honores, era amigo del pueblo romano, realmente se le habían otorgado todos los agradecimientos pertinentes, porque Odenato había salvado, literalmente, el destino de Roma en Oriente. Pero ¿qué había sucedido luego? A la muerte de Odenato, el poder pasó a manos de su esposa, la reina Zenobia, y de su hijo Babayato. Sin embargo, Zenobia había organizado una secesión completa, había violado todos los tratados, ya no miraba a Roma y había creado prácticamente una gran zona que vemos en el mapa, la zona de Cilicia, Siria, Mesopotamia, Capadocia e incluso algunas partes de Egipto se habían separado completamente del Imperio Romano y eran gestionadas por la reina Zenobia. Por lo tanto, realmente había creado un reino completamente autónomo que se había rebelado contra la autoridad de Roma. En este punto, en 272, Aureliano decide que es necesario resolver el problema con esta reina Zenobia y con el reino de Palmira. Entonces, él crea un gran ejército, marcha hacia el este a marchas forzadas, por lo que llega rápidamente al lugar del enfrentamiento, y allí debe enfrentar a sus enemigos, en particular a la reina Zenobia y su general Sabdas. El ejército de Sabdas era un ejército peligroso, sobre todo porque estaba compuesto por los llamados clibanarios, es decir, eran caballeros acorazados, completamente cubiertos de hierro, tanto ellos como el caballo, por lo que era una caballería acorazada pesada que era literalmente devastadora. Se llega a un momento de batalla, es la batalla de Ime. Y aquí, ¿qué sucede? Que Aureliano es un viejo jefe de la caballería, sabe muy bien lo que hace, y entonces ¿qué hace? Él da la orden a su caballería ligera de retirarse, hace que los clibanarios lo persigan, y con el tiempo estos caballeros acorazados comienzan a cansarse, tanto el caballo como el caballero, y cuando sus oponentes están cansados, están exhaustos y están en su punto, ordena a su caballería que realice un contraataque mientras él ataca por el flanco izquierdo, y así, con esta táctica, muy inteligente y realmente maestro de las artes militares, Aureliano derrota completamente al ejército del reino de Palmira. Luego habrá una segunda batalla, un segundo enfrentamiento, la batalla de Emesa, donde con una estrategia similar, Aureliano obtiene una nueva victoria y aniquila completamente todas las fuerzas de la reina de Palmira. La reina de Palmira entonces se refugia dentro de su ciudad. Está lista para soportar un asedio. Aureliano le envía mensajeros, intenta hacer las paces, encontrar un acuerdo, pero las fuentes antiguas nos dicen que Zenobia lo manda básicamente al infierno, es decir, incluso con frases muy duras, casi ofensivas. Echa a Aureliano y niega toda posibilidad de acuerdo. En realidad, mientras comienza el asedio, Zenobia intenta personalmente, con su hijo Babayato, escapar de la ciudad de Palmira y alcanzar a Shapur I, Sapor Eimero, el rey de los sasánidas. Intenta obtener ayuda de él, pero es interceptada por las fuerzas de Aureliano, es capturada y por lo tanto su figura cae en manos de Aureliano. En este punto, Aureliano debe en realidad enfrentar el problema en Occidente, este imperio de las Galias, que también es una cuestión que debe resolverse. El imperio de las Galias tenía, digamos, un enfoque diferente. No era un estado secesionista, agresivo, independiente como Zenobia. En realidad, era una gran extensión de provincia. Estaban Germania Inferior, la Galia Bélgica, Britania y las zonas hispánicas. Como no podían ser protegidas por Roma, entonces se habían dividido y organizado, se estaban autogestionando de manera efectiva por necesidad. En su autogestión, el imperio de las Galias estaba copiando el sistema romano. Había un senado, los cónsules, el pontífice máximo, el tribuno de la plebe, los magistrados, por lo que estaban copiando a Roma. En realidad, estaban tratando de reconstituir el funcionamiento de Roma. En la Seca de Lugdunum estaban comenzando a acuñar nuevas monedas, por lo que se estaban autogestionando oficialmente y no tenían intención de marchar sobre Roma, de destruirla o de ocupar su lugar. Buscaban colaborar y autogestionarse.
Este imperio había sido fundado por Póstumo, pero en el momento del que hablamos, su emperador, llamémoslo así, era tétrico. En este punto, Aureliano marcha contra el imperio de las Galias. No puede. Obviamente, aunque comprenda las motivaciones, admitir que exista un imperio autónomo en las provincias romanas, y así se llega a una batalla entre Tétrico y Aureliano, la batalla de Chalón del Puntei 274 d.C. Aquí Aureliano obtiene una gran victoria y sin lugar a dudas, por lo tanto, toda la zona del imperio de las Galias se disuelve, vuelve a ser una serie regular de provincias romanas y la autoridad de Roma se restablece completamente y de manera efectiva en estos territorios. Como pueden ver, Aureliano ha reconstruido sustancialmente el mundo romano, resolviendo secesiones muy graves y nuevamente imponiendo el poder de Roma en toda Europa. En cuanto a Aureliano, hay enormes celebraciones, se le rinden grandes honores, hay un maravilloso triunfo en Roma. Y allí se le dan luego dos nombres importantes. Uno es restitutor, orbis, es decir, restaurador del mundo, que también se ve en las monedas. Este es un título que acompañará para siempre el nombre de Aureliano, restaurador del mundo. Y luego hay otro apodo, manus, ad ferrum, es decir, mano sobre la espada, para significar que también era un general muy contundente. A veces violento, en resumen, siempre estaba listo para luchar, siempre tenía la espada en la mano. Esto hace que Aureliano se convierta en una figura atemporal en la historia romana. Sin embargo, Aureliano, para completar su discurso, también realizó una serie de obras y reformas internas importantes. Deben recordar tres. La primera es la construcción de las murallas aurelianas, es decir, dio la orden de construir una amplia serie de murallas para defender Roma. Se trataba de 19 kilómetros que quedaron, los tiempos eran 23 kilómetros de fortificaciones para proteger la ciudad de Roma. Hizo una obra fundamental de protección que significó mucho para Roma en los siglos posteriores y permitió a Roma defenderse de las incursiones de manera muy efectiva. Por lo tanto, las murallas aurelianas son muy importantes. De hecho, las murallas aurelianas, además, sobreviven hasta hoy. Dividen el centro histórico de la Roma más nueva, por lo que todavía se pueden visitar y están en buen estado de conservación. Sin embargo, la reflexión relacionada con las murallas aurelianas es importante. Aureliano se da cuenta de que Roma ya no es capaz de defenderse sola, con sus ejércitos, con sus soldados. Una vez, las murallas de Roma eran consideradas los Alpes, porque nadie podía superar los Alpes para marchar contra Roma. Ahora, en cambio, Roma necesita protegerse sola con murallas. Por lo tanto, es importante entender que esta es una consideración, un signo de los tiempos, y por lo tanto podemos llamarlo como una anticipación de la Edad Media, donde las ciudades deben defenderse solas con la construcción de murallas y fortificaciones. Por lo tanto, podemos llamarlo una pista de la Edad Media que comienza a abrirse camino en la historia de la ciudad de Roma. Hay otro elemento importante que había anticipado al principio, es decir, el culto al sol. Aureliano legalizó en Roma el culto al sol, invicto. ¿Qué es? Prácticamente se trata de un culto al dios Sol, que era un culto tradicionalmente de origen sirio, por lo tanto de origen oriental. Se celebraba al dios Sol, que estaba relacionado con los conceptos de renacimiento continuo, también de resurrección, porque seguía, obviamente, la alternancia día-noche. Él legalizó este culto en Roma. También construyó un importante templo dedicado a Roma que hoy no se ve nada, pero estaba en la zona de la Plaza San Silvestro, en el pleno centro histórico de Roma, y también hizo otra cosa importante. Estableció un día para celebrar el culto al dios Sol, el 25 de diciembre. El 25 de diciembre fue llamado precisamente Dies Natalis Solis, Invicti, y por lo tanto es claro que fijó una fecha que luego, mucho tiempo después, se convertirá en la Navidad cristiana, siempre en una óptica de resurrección. Finalmente, Aureliano también hizo una reforma monetaria. ¿Por qué? Hizo una reforma monetaria porque había una inflación galopante, pero sobre todo las casas de moneda. La casa de moneda de Roma y también otras casas de moneda, pero predominantemente la casa de moneda de Roma, estaban compuestas por muchísimos funcionarios que se ocupaban de acuñar moneda, que ya eran totalmente deshonestos, corruptos, se aprovechaban, robaban,
tomaban sobornos continuos. Así que él hizo una reforma, cerró la mayoría de los talleres que en realidad tenían sede en Roma y abrió otras casas de moneda provinciales en diferentes zonas del imperio, de manera que se crearan casas de moneda alternativas para contener mejor la corrupción y aumentar el número de monedas que circulaban en el imperio. Porque esencialmente, desde el punto de vista de los conocimientos económicos y financieros, los romanos no estaban muy avanzados, así que pensaban que podían resolver los problemas de inflación o de costos aumentando la cantidad de moneda. No tenían nuestras modernas teorías. Así que él hizo lo que pudo para frenar la corrupción y aumentar el número de monedas. Y así hizo una reforma monetaria que, de todos modos, digamos, dio algunas señales positivas. Aquí también hay una consideración importante. Aquí tenemos a dos grandes de la numismática, Guido Belloni y Aureliano Savio, que nos explican algo importante. A partir de este momento, las monedas ya no tienen la inscripción SC. En la parte posterior, SC. Significaba Senado Consulto, es decir, aprobación del Senado. Esto también es un signo de los tiempos. El Senado se está volviendo tan inútil, superfluo, tan vacío, que su simbología ya no tiene valor. Esto también, podemos decir, es un símbolo del ocaso de la Roma clásica. Nos acercamos al Bajo Imperio, nos acercamos al mundo medieval. En un cierto momento llegamos a la muerte de Aureliano. ¿Cómo muere? Muere trágicamente, muere por violencia. Aureliano sabía perfectamente que en el este los sasánidas constituían un gran peligro, por lo que estaba preparando una nueva campaña militar para combatir a los sasánidas. Había reunido un gran ejército y se encontraba en 275 d.C., en la zona de Bizancio. Se encontraba allí con su ejército, pero allí, por una tontería, un malentendido, una pequeña corrupción muere. ¿Qué sucede? Aquí nos cuenta Zósimo que había uno de sus funcionarios, uno de sus secretarios, que se llamaba Eros, que le había mentido incluso sobre una tontería, sobre un informe, nada importante, pero como Eros tenía miedo de la reacción de Aureliano cuando descubriera la mentira, porque Aureliano era muy severo y muy duro, entonces se apodera del pánico y organiza una pequeña lista donde escribe toda una serie de generales, de funcionarios, de secretarios como él. Va con esta lista, una especie de lista de proscripción, va a estos generales diciendo: atención, atención, porque Aureliano quiere castigar y matar a todos estos hombres, a todos estos como yo, quieren, todos estarán a punto de ser asesinados, porque Aureliano está tomado por la furia y la rabia. Entonces obviamente todos los demás se asustan, tienen miedo de morir a manos de Aureliano y deciden adelantarse, y así, mientras Aureliano está tranquilamente organizando su ejército en Bizancio y no le pasa por la cabeza esta eventualidad, esta nube en su contra, de repente no sabemos exactamente quién, quizás el mismo Eros, Alacunto, de repente lo mata por traición para evitar ser castigado y reprendido por Aureliano, y así, en realidad, después de pocos años de reinado, Aureliano muere, su acción se interrumpe, y por lo tanto, este es uno de esos momentos trágicos en la historia romana de emperadores que debieron vivir mucho más para completar su obra, pero por esta incomprensión, por esta pequeña y a veces estúpida conspiración, Aureliano muere, termina su parábola, su existencia terrenal, y entra, sin embargo, en la leyenda como restaurador del mundo, como uno de los generales que permitió a Roma sobrevivir a la crisis del siglo XIII y, por lo tanto, continuar dominando durante mucho tiempo. Esperamos haber honrado la figura de Aureliano, haberles ayudado en este documental un poco largo. Esperamos, les agradecemos por su paciencia, esperamos haber honrado a una figura que no se puede absolutamente ignorar, contribuir a elevar el nombre de este emperador que literalmente salvó a Roma. Y para concluir, les invitamos inmediatamente a suscribirse al Bar de Roma Antica, a nuestro canal. Porque si ustedes no se suscriben,
inmediatamente. Nosotros haremos algo simple, tomamos una silla, los atamos a esta silla, de un lado ponemos a Aureliano, del otro lado ponemos a Eros con los puñales y se seccionan mutuamente, pero ustedes están en medio, así que para no ser pinchados, destruidos, desgarrados, vergonzosamente, por favor suscríbanse al canal, eviten todo este sufrimiento, un cariñoso saludo y hasta el próximo gran documental.